Buenas. Hola Matías. Hola Rocío. Hola Cande. Abran sus micrófonos y abran sus cámaras. Así nos conocemos. Hola Rocío. ¿Vos sos Rocío? Un gusto. Hola. ¿Cómo están? Hola Cande. Hola, profe. ¿Bien? Mira los varones que prendan el audio no, la cámara. Así nos conocemos. Hola Santiago, gracias. Hola, profe. Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Les voy a pedir que pongan, ¿cómo va? Que pongan la cámara, así nos conocemos. A ver, mientras que van llegando el resto de los compañeros, las compañeras. ¿Cuántos compañeros son que están activos en la cursada en la actualidad? Debemos ser 25 por ahí. ¿Activos? Creería que sí. A ver. Bueno, no están llegando más que nosotros, somos 9. Bueno, la que llora de fondo es mi perra, que se porta súper bien todo el tiempo, menos en la hora en que doy clases, generalmente, que llora la hora entera. Así que, si pueden convivir con su llanto, vamos a tener una clase normal. Bueno, estamos nosotros. A ver. Si no hay nadie más llegando. Vamos a empezar. Así aprovechamos el tiempo. Vení, Fala. Vení. 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 Bueno, esto es así. Esta es la virtualidad. Esto es educar en casa, ¿no? Enseñar en casa. Se trata de esto de adaptarnos. Y agradezcan que no está mi niño de 2 años revoloteándome alrededor, que ahí se complicaría todo absolutamente más. A ver, ahí llegó Bárbara. Bueno, un gusto, che, al fin nos conocemos. Cuéntenme cómo la están llevando, cómo nos trata la virtualidad. ¿Qué les parece? Si están cómodos, si están bien. Eso, sobre todo eso, cómo la llevan. Es particular, es difícil. Yo la llevo mal. Y al principio costaba un poco, pero ahora calculo que ya te va amoldando. Sí, ahora lo que leí es que las universidades nacionales, yo doy clases en la Universidad de la Patagonia, o sea, no vamos a tener este año clases presenciales. Así que calculo que en los institutos de enseñanza superior, tampoco. Hola, Bárbara. Bienvenida. Hola, profe. Así que nada, vamos a tener que aprender de esta nueva modalidad y de esto que nos enseña el COVID. Para mí también fue muy difícil la virtualidad. Sobre todo porque, bueno, ahora ya se me regularizó la situación con mi hijo, pero yo no podía. Realmente para grabarle las clases incluso era todo un tema porque no puedo trabajar con el nenito. Tiene 2 años y estábamos los 2 solos viviendo en casa, entonces es imposible. Fue imposible. De hecho, me caí por las escaleras del estrés que tenía. Nada, corrigiendo en los horarios que el niño me lo permitía, lo cual era muy, muy, muy complicado. Por suerte eso ya se regularizó todo, el niño empezó a ver a su papá de nuevo, y eso también me aliviana
la movida y la posibilidad de darles clase, que aparte a mí me encanta dar clase, entonces era como un bajón total, a no poder acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje como a mí me gusta acompañarlos, que es justamente acompañar, no tirarles PDF, ni tirarles clases, ni que ustedes se arreglen, sino que podamos eso hacer un camino de ida y vuelta en esto que es el aprender, enseñar y aprender. Las chicas, ¿qué onda? ¿Cómo las llevan? Yo bien, bastante bien por ahora. ¿Sí? ¿Pueden con los contenidos? ¿Tuvieron que dejar materias, algo de eso? Yo no. Ah, joya, buenísimo. Yo tampoco, me quedaron 2 o 3 finales, pero nada más. Y con los finales no sabemos nada todavía, no tenemos lineamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? No. No, Iba a preguntar el otro día, pero por la situación no creo que este yo año... creo que salvo que hagamos algo así como por Zoom, donde podamos juntarnos los equipos de cátedra. Digo equipos porque estoy pensando en la universidad, que sí o sí el equipo entero tiene que tomar examen. Bueno, en el IDE sería con... Se enojó mi perra, porque la ignoro. En el IDE sería el titular y el vocal, y alguien ahí enfrente que esté tomando examen. Yo creo que se podría, es llevadero la clase así como estamos ahora. Bueno. Profe, ¿cómo sería el tema de parcial virtual? Yo no tengo muy bien pensado todavía qué va a pasar con nosotros y los exámenes. Como tenemos clase hasta el 31 de julio, y como si no fuera virtual, o sea, si no hubiera COVID-19 en el mundo y nos hubiéramos visto y fuera normal, yo tenía programado, como el año pasado, hacer una especie de parcial a mitad de cuatrimestre, que todavía incluso a nosotros con los contenidos nos falta, porque sería como en la unidad 2, y nosotros arrancamos la unidad 1, y ese de trabajo es como un trabajo práctico, después se defiende en una segunda instancia oral, y ya sería segundo parcial, integrador final. Entonces yo necesitaría ver la manera de cómo evaluarlos. De todas maneras, salió también otro lineamiento de que están prohibidas las evaluaciones. O sea, las calificaciones, yo puedo evaluar los procesos de ustedes, pero no puedo calificar con una nota numérica, digamos. Eso tendría que ver cómo lo tramita el IDES y qué nos va a proponer el IDES frente a esa normativa, digamos, jurisdiccional, porque eso es del Ministerio de Educación. Después, bueno, cada institución hace como una bajada de eso, y tenemos que ver. De todas maneras, calculo que va a tener que ir siendo algo, a ver, ya metiéndonos como a la materia, ¿no? La materia está en su formación docente en particular. Ustedes saben que esta formación de ustedes en este momento es su formación de grado. Se llama formación docente inicial. Es una formación de 4 años por las que ustedes, aprobando y cursando y aprobando todas las materias, acceden a su primer título de grado. Van a ser profesores de educación física, o profesoras de educación física. Todo lo que es esta formación inicial, ustedes generalmente no se la van a volver a encontrar nunca más, cuando ya sean docentes de profes de educación física y ejerzan, salvo que se especialicen en el área que a ustedes más les interese, ¿sí? Sobre todo, mi materia, en el diseño curricular del profesorado de gimnasia, para mí, de educación física, es formación, digamos, dentro del campo de formación general, ni siquiera es específico de su formación como docente. Pero es re importante que ustedes, o sea, esta materia es re importante porque el fin de la materia, o al menos el fin que yo le pongo como docente a la cursada de esta materia, es ayudarlos a ustedes y ayudarlas a pensar los procesos educativos y a poder pensar el acto pedagógico de una manera crítica, ¿sí? O sea, sumarle a su formación general de contenidos específicos como una lente que les permita, desde el momento, desde ahora, empezar a mirar todo lo que pasa alrededor y empezar a mirar la escuela, la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, de una manera consciente que les permita a ustedes ser críticos de la situación. Por eso
digamos, el corte de los materiales que les fui dando, ¿sí? Fíjense que ustedes leyeron a Edgar Morin, que habla de la educación del futuro y los desafíos de la educación del futuro, en donde dice, aprendimos a enseñar y aprendimos a aprender de manera errónea. Aprendimos de memoria, aprendimos desconectando con la realidad, aprendimos dejando quienes nosotros éramos afuera del aula cuando entrábamos a cursar. Y lo real es que nosotros tenemos que ponernos en el hombro toda la realidad social cuando estamos en el aula. Después leyeron a Boaventura de Sousa Santo, que es un portugués que amo, y que el loco nos dice, miren, acá hay un problema fundamental, que es que todos los conocimientos y los contenidos que aprendemos están desfasados, están anacrónicos, están atrasados, porque nacieron y se criaron en el seno de una sociedad europea que está alejada de las sociedades nuestras, y que encima en otro tiempo, porque se crearon en el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Entonces él nos enseña a ponernos a pensar qué vamos a enseñar, y para qué vamos a enseñar esos contenidos. Yo digo, cuando pensaba en Boaventura, nunca se lo dije en la clase, porque generalmente lo hablamos en clase, digo, ¿qué aprendemos sobre el cuerpo? ¿Cómo aprendemos sobre la corporalidad? Ustedes que van a ser profe de educación física, ¿no? Digo, lo que nos enseñan de corporalidad es lo que hoy se entiende por corporalidad, o estamos entendiendo los cuerpos y las corporalidades como en el siglo XIX, porque miércoles cambió, cambió todo, cambió hasta cómo se entienden los géneros, las sexualidades, cambiaron. Entonces, eso es lo que nos invitó a Boaventura. Después leímos a Alicia de Sousa Santa, le cambié el nombre, a Alicia de Alba, que habla de currículum, y Alicia dice, che, miren que el currículum, o los diseños curriculares son procesos de lucha y de negociación, porque lo que ahí termina viendo en los currículum, y lo que termina viendo en los diseños curriculares, son frutos de negociaciones y articulaciones de gente y de partidos políticos, y de grupos sociales, y de movimientos sociales, que están intentando tensar lo que se enseña y lo que se aprende en las escuelas. Y después, bueno, la idea de la clase esa que les subí, que no sé cómo habrá salido, si la que les hice de la línea de tiempo, bueno, apunta a eso, a decir, bueno, todo lo que se entiende por educación, por educar, todo lo que se entiende por enseñar, por aprender, por el docente, por el alumno, es histórico, y es contextual, y es contingente, y tiene que ver en la época en la que estamos. Porque digo, no es lo mismo la seño del 1900 que trajo Sarmiento, a la que le pedían que no fume en público, que no salga después de las 8, que no vaya a tener amoríos, parece que no teníamos sexo las profes, viste, como santitas teníamos que ser, que las profes de ahora, digamos, como va cambiando, e incluso lo que se espera de ustedes va a cambiar. Digamos, lo que se espera de ustedes como docente es totalmente distinto a lo que se esperaba de mí como docente. Por más que compartamos, digamos, la vida, pero nosotros tenemos 15 años de diferencia, o 20, no sé, un montón de años, soy bastante más mayor. A muchas honras igual, Pero bueno, entonces toda esta materia lo que apunta, o lo que yo apunto, insisto, es a darles herramientas teóricas que vienen de la sociología, que nos enseñen a pensar las sociedades críticamente, y que nos enseñen a pensar, que les enseñen a pensarse a ustedes en el aula, frente a sus estudiantes, porque encima laburamos con gente. A ver, nuestro trabajo no es con máquinas, nuestro trabajo no es con plantas, nuestro trabajo no es con hongos, no es con elementos, nuestro trabajo es con gente, laburamos con gente. Entonces a mí no me puede importar qué les pasa a cada uno de ustedes en sus casas, si dejan materias, no dejan materias, no puedo tirarles las guías y que me las contesten, y no me importa si pueden, no pueden, si viven con gente, tienen hijos, no tienen hijos, ¿se entiende? Un poco, digamos, como que a eso apunta. Todo esto de la virtualidad a mí me descolocó un poco, en el sentido de cómo yo abordo el proceso de enseñanza, y sobre todo porque les digo, no me importa que ustedes vengan un día y rindan, y agarren y me respondan súper re bien qué es la sociología, para qué sirve, qué es la sociología de la educación, y bla, bla, bla. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan pensar, ¿sí? Que ustedes puedan situarse en un momento histórico, en este momento histórico, que puedan pensarse como dice Alicia de Alba. Creo que Alicia dice, bueno, nosotros somos
Todos somos sujetos, todos. Ustedes, yo, mi hijo, todos somos sujetos. Ahora, sujetos sociales, dice ella, tienen que tener una particularidad para convertirse en sujeto social. ¿Qué es? Que no sé si yo se los hice como pregunta o no, pero que es justamente tener conciencia histórica. Y a mí me encanta esto, además de que soy historiadora, que no puedo salirme de la historicidad todo el tiempo, me encanta porque esta distinción, digo, yo puedo ser un docente, y puedo ser docente y ser persona, y vengo y les doy clase como si no pasara nada, y no me pregunto por la vida de ustedes, y tampoco me pregunto por mi vida, o sea, me da lo mismo que esté Macri, que esté Cristina, o que esté Fernández en el poder, y me da lo mismo si hay capitalismo, si no hay capitalismo, y me da lo mismo si hay COVID, no COVID, si la enseñanza es virtual o no. Y lo real es que no puede darnos lo mismo, ¿sí? Porque va a cambiar el sentido de la educación, va a cambiar la orientación de la educación, van a cambiar la financiación, ¿sí? Un poco eso vamos a ver, si quieren, en la clase de hoy, como la diferencia de cuando decimos los modelos educativos son fruto y están ligados a la consolidación de los estados, es esto. Cada Profe, estado... Sí, una pregunta. sí. Hay chicos que quieren entrar, me parece. Están Hay poniendo en el grupo. Sí, perdón. Acá lo veo. Sí, está Germán. Solo, hay un chico. Sí, ahí lo vi. Igual recién vino. Ahora voy a decir, qué ansioso Germán. Ahí va. Hola Germán. Había arrancado viaje la profe. Lo veo para el costado, ¿viste? Me suele pasar. Imaginen que ignoro a mi perra que me está llorando al lado. Vení. Ya lo conocen por el video, pero bueno, ella es la intensa que llora y llora. Vení, sentate acá, ¿no? Eso, ahí. Bueno, ya estamos, Germán, hola. Si querés puedes poner la cámara, Rodrigo también y Gonzalo. Me da la sensación de que cuando no ponen la cámara se van. Hola, Germán. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Yo estoy trabajando, igual no hay problema. ¿Estás trabajando? Qué bajón. Bueno, dale, como quieras, si no, silencio. Bueno, no sé si silencio. De todas maneras va a quedar ahí subido. Bueno, un poco también lo que les proponía. Bueno, esperen, antes de nada. Vieron que les mandé una invitación para una charla de mañana. Sí. Pueden, conéctense y véanla. La gente que habla es gente grosa. Esta Kusikansky, Silvia Kusikansky, que está ahí, trabaja y tiene un par de entrevistas muy buenas con Boaventura de Sousa Santos, y es toda gente que en este momento está tratando de pensar qué va a pasar después de COVID-19, ¿sí? Porque un poco también esto, cuando vemos la historia de los procesos educativos y de los cambios sociales y políticos, lo que vos ves es que hay gente que está diciendo, estoy harta de este sistema, voy a prender fuego, porque eso pasó en la Revolución Francesa, pero prendo fuego y mientras tanto me pongo a pensar qué otra cosa quiero. Ya hacen teoría, ya hicieron teoría espectacular, ¿no? Rousseau, Montesquieu crearon la democracia, pero hicieron teoría política. Mientras tanto, bueno, esta gente no sabe bien qué va a pasar después del COVID-19, qué va a pasar después del capitalismo, pero ya está pensando, al menos, alternativas. Y no se lo pierdan, está buenísima la charla. Ahí pregunté si podían participar, mis estudiantes me dijeron que sí, por eso todo bien. Bueno, un poco les decía, la idea era si ustedes tenían algunas dudas acumuladas de estas semanas, que aprovechemos el espacio. No sé si tienen... Yo, profe. No entendí mucho el último trabajo, que nos decía sobre cómo se formaba el IDES o... Sí, la última pregunta, no me acuerdo cómo era. Sí, lo de las Le dimensiones. mandé fruta y lo mandé como pude. Sí, no, Sí. igual está bien. Insisto con esto. A mí me encanta, o sea, y me doy cuenta además que soy vieja de zorra, soy vieja en la docencia, entonces me doy cuenta cuando la gente escribe y no copia y pega. Entonces,
El ejercicio no es que sea perfecta tu respuesta, Santiago, el ejercicio es que como puedas contestes con tu cerebro. Y ahí vamos. Un poco la idea era esta, porque era sobre la clase de Alicia de Alba, ¿me acuerdan? Y que Alicia de Alba hablaba de los procesos que determinaban el currículum. En esta onda que les venía diciendo, ¿no? Cómo fuimos abordando los textos para poder darle sentido. Para mí también me interesa eso, que ustedes puedan ver que todos los textos están conectados, uno con otro, y que no es, bueno, una clase un texto, y pasamos a la otra clase con otro texto, y pasamos a la otra clase como si tuviéramos que cumplir algo. A mí no me interesa cumplir, me interesa que pensemos todos. Bueno, Alicia de Alba, ese textito hablaba sobre las maneras en que se determinan los diseños curriculares, ¿sí? Cuando digo el proceso, dice, ella le pone de nombre por procesos de determinación curricular. Pero es eso, es la manera en que se hacen, la determinación es la manera en que se van desarrollando. Ahí me dispersé. En este proceso ya dice esto que les decía. 1, los diseños curriculares son frutos de luchas, ¿sí? Luchas, problemas, articulación, negociación, y ahí vos decís, bueno, sí, ya entiendo, pero ¿quiénes luchan? ¿Y por qué luchan? ¿No? Entonces ahí ella lo que propone es que hay 3 niveles de sujetos de determinación curricular, ¿sí? Dice, son 3 niveles, y yo amo eso, porque, bueno, yo les cuento, así un micro paréntesis, igual les cuento que soy muy autorreferencial en las clases, pero yo estudio la manera en que los saberes se convierten, o sea, un saber popular se convierte en un diseño curricular escrito y formal que estoy obligada a dar en la escuela. Entonces, leí en la vida un montón, y no daba con alguien que me hablara del currículum de manera crítica. O sea, ahí teníamos no sé si en las materias pedagógicas ya vieron currículum, yo creo que sí, los distintos tipos, bueno, toda la gente hacía esa, como, hay un currículum formal, hay un currículum oculto, hay un currículum vívido. Bueno, sí, amiga, pero complejizame más, que más del currículum, más que las tipologías. Y esta Alicia lo que plantea es esto, ¿no? Que, primero, es una lucha histórica de distintos sectores que están luchando porque los saberes se conviertan en saberes científicos. Yo acá les recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con la ESI, y los saberes de sexo y género, por ejemplo. Los saberes sobre sexualidades empezaron a estar como en las calles primero, los movimientos LGTB, los movimientos de mujeres, empezaron las marchas, las marchas, qué sé yo, a pedir sobre, no sé, el respeto a la diferenciación de género, y la identidad de sexos genéricas, y las sexualidades a ser respetadas, y la ESI, y empieza en la calle, y algo pasa a nivel social, a partir de luchas en el Congreso, pero también a partir de luchas en organizaciones sociales, en los barrios, en las escuelas, en las iglesias, que de un momento a otro se hizo más fuerte eso que pasaba en la calle, se tramita, se mete en los lugares más duros de articulación de lo curricular, y luego de pelear que sí, que tiene que ir, no, que no tiene que ir, no, sí, tiene que ir porque es importante y tiene que ver con el respeto al cuerpo, no, no tiene que ir porque mi hijo no tiene que aprender de sexo a los 6 años, bueno, sí, tiene que aparecer, no, esas son las negociaciones, ¿no? Cuando los distintos grupos están negociando, y finalmente se aprueba la ESI en el 2006, hace 10 años, ¿no? 2006. No, 14 años. Se aprueba la ESI, y la ESI, la educación sexual integral, termina siendo una obligación del Estado. Fíjense que por más que hubo una ley que habilitó esto, yo en la clase le puse el ejemplo de la educación intercultural bilingüe, porque yo sé que a veces la ESI como que despierta las fibras más sensibles de las personas, pero con todos los contenidos pasa lo mismo. Finalmente se aprueba, y está obligado el Estado a darlo. Y así todo, sigue habiendo peleas. Apareció el grupo Con Mis Hijos No Te Metas. Ese profesor que me manda la invitación es un colombiano que en el 2014 me decía,
En Colombia está re fuerte los que plantean sobre la ideología de género, y plantean que no se tiene que meter la ideología de género en la escuela. Yo decía, ay no, pero eso no va a pasar acá, porque acá estamos recontra avanzados con la discusión. Ganó Macri y de toque apareció, con mis hijos no te metas, y de toque empezaron a decir que no, que no, que no, que no. Y hay como pequeños retrocesos o pequeños avances en esos procesos de determinación de los saberes y de determinación de lo curricular. Entonces, ese es como esas luchas o esas negociaciones que esta mujer plantea. Y dentro de eso dice, ¿quiénes negocian? 3 niveles de sujetos. ¿Sí? 3 niveles de sujetos que determinan la manera en que se establece el currículum. El primero es el que dice los procesos de los sujetos de determinación curricular, que es como el gran primer nivel, más amplio, y es el más abstracto de todos, que los primeros sujetos de determinación del currículum son quienes determinan el sentido de la educación, ¿sí? Quienes determinan el valor que la educación tiene. ¿Y quiénes son? El Estado Nacional. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los partidos políticos. ¿Quiénes son? La Iglesia. ¿Sí? Pues yo les digo, ese es como el más abstracto de todo, porque incluso en este momento que estamos desarrollando esta clase, esos 3 niveles de sujeto están acá. Están acá porque el Estado Nacional a mí me está indicando qué les tengo que dar. Nos está diciendo que algo le importa a la educación, por eso sostenemos la educación virtual. Hoy vi un meme recopado que decía, estaba Titanic cayéndose así como la humanidad en el COVID-19, y los que tocan el violín, ¿no? Y decían, los docentes dando clases virtuales. Es así como, bueno, acá estamos sosteniendo el espacio educativo, no sabemos qué va a pasar, pero acá estamos, con el violincito. Pero bueno, ¿qué nos va a decir el Estado? Por ejemplo, va a establecer políticas públicas que financien mayor o financien menor los procesos educativos. El Estado va a estar, no sé, cada partido, o sea, el Estado Nacional está a cargo de un partido político que gana las elecciones. Ese partido político le da la impronta a la educación que quieren. Por ejemplo, todos pasamos nuestra escolaridad de alguna manera en la época de Macri. Chicos, yo trabajé en la época kirchnerista, y no soy kirchnerista para nada, pero de verdad que en los institutos de formación docente a nosotros nos bajaban cantidad de plata, que de verdad podíamos hacer cosas maravillosas para acompañar las trayectorias estudiantiles. Yo no sé, tuve la posibilidad de llevar maestras jardineras al interior a que hagan experiencias de ruralidad, y bueno, ¿por qué? Porque se reciben 80 maestras jardineras por año, entonces que hay maestras jardineras por todos lados, en la ciudad, pero en las escuelas, en el interior, en la ruralidad, hay vacancia. Entonces, llevamos 80 mujeres que estaban por egresar, gratis, colectivo gratis, comida gratis, cuadernito gratis, todo gratis para que hagan una experiencia. Se creó el Infod, que es re importante que exista el Infod. El Infod era el Instituto Nacional de Formación Docente, porque el Infod nos daba líneas de acción, siempre, de qué hacer, cómo hacer. Después vino Macri y, Dios santo, se desfinanció la educación, se fue el Infod, dejó de ser un ministerio, dejó de existir el Ministerio de Educación. Eso es cuando digo, cada gobierno estatal determina la importancia que le damos a lo educativo. ¿Cómo lo determina? Haciendo esto. O sea, si un gobierno elimina el Ministerio de Educación y le pone modernización al ministerio, a la oficina, no a una secretaría, y estamos como en problemas. Los partidos políticos, una compañera del otro curso me decía, pero los partidos políticos, ¿cómo? ¿Qué hacen? Aprueban nomás. No, los partidos políticos, sobre todo los que son oposición, pujan también ahí. Porque cuando vos estás en el gobierno, cuando el Estado, o sea, el partido político que está en el gobierno, joya, todo bien. O sea, te llegó el momento, vía libre, ¿no? Pero el que es oposición va a decir, no, che, pará, no está bueno lo que estás haciendo, o estás destinando demasiados fondos acá, ¿sí? De esa manera es que el Estado, los partidos políticos, la Iglesia también, este primer sujeto, determina la cuestión curricular. Yo me voy a poner más atrás esto. Determina la cuestión curricular. Y son esos los que les dan
el sentido de la educación, los rasgos básicos. ¿Qué vamos a entender por educación? Ahí ellos se dedican al ámbito de lo político. Yo no sé si les hablé de esta distinción entre lo político y la política en las clases teóricas, en las clases grabadas, pero sí es una distinción que a mí me gustaría que quede clara, porque para mí es básica. Ay, ¿qué tengo que actualizar? Bueno, cualquier cosa, volvemos a iniciar y hacemos una media horita más, ¿sí? Cortita, así hacemos como 1 hora de clase, si se llega a pagar. O al menos para saldar esto y ver si hay otras preguntas. Bueno, el segundo nivel son 10 minutos, vamos a ver si en estos 10 minutos terminamos con lo de los niveles. El segundo nivel son los sujetos de enunciación de la estructuración formal del currículum. ¿Qué quiere decir esto? Parece chino básico, pero este segundo nivel son los encargados directos, gente común y corriente, o sea, gente de piel y hueso, que en oficinas del Ministerio de Educación o en las oficinas del IDES está estructurando esto que los sujetos del el nivel más amplio, que es el Estado, está proponiendo, bueno, lo bajan a realidades concretas de las jurisdicciones de las provincias o en los institutos concretos. Por eso no era ir a la historia del IDES, sino ponerle nombre y apellido a estos sujetos y pensar, ¿cómo se llama la directora del IDES? La directora del IDES tiene que agarrar todo el moplote de documentos que le bajan del Ministerio de Educación y los tiene que pensar en función del IDES. Lo mismo que Matías Canario, por ejemplo, tiene que agarrar todo lo que pasa, tramitarlo y procesarlo, y nos lo baja a nosotros docentes, ¿sí? Es como, lo más amplio es el Estado Nacional, las políticas educativas, los diseños curriculares, y luego hay como una bajada a cuestiones más jurisdiccionales, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Chubut, ¿cómo se llama? La oficina, que no existe más tampoco, en la época del macrismo se eliminó, pero la DGES, lo que sería la oficina de dirección superior en el Ministerio de Educación, del que depende el nivel que estamos nosotros. Y hay un tercer nivel, más chiquito, que ahí sí somos nosotros, y esto sí nos podemos ver y tocar. En estos niveles son los sujetos del desarrollo curricular, es decir, los que lo concretamos, lo llevamos adelante. Soy yo docente hablándole a ustedes de contenidos que tienen que aprender, y son ustedes, vivenciando eso en el seno de instituciones concretas, ¿sí? Entonces, ¿entienden los 3 niveles? El nivel de los sujetos del desarrollo curricular, los de estructuración del currículum, y los del desarrollo curricular. Los 3 niveles estaban pasando acá, porque acá, insisto, está las políticas nacionales diciéndome qué tienen que aprender ustedes y cómo. Acá está también Matías Canario, la directora, y todo, digamos, la cabeza del instituto, diciéndome la manera en que los tengo que acompañar y cómo. Y también estoy yo y están ustedes, enseñando y aprendiendo como podemos en este contexto de COVID. Y ahí es donde se juega el currículum. Por eso decimos, no es tan fácil ni tan sencillo como, bueno, hay currículum vívido, currículum oculto, sino que es bastante más complejo y tiene bastantes niveles de análisis que nos permiten más aún complejizar. Santi, ¿lo entendiste? O sea, ¿quedó más claro? Santi, perdón la confianza. Santiago. Sí, sí. Chicas, ¿también quedó más claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo creo que se va a cortar en nada. Preparo una nueva reunión para ya, y seguimos con preguntas y acordamos cómo vamos a seguir. ¿Te parece? Dale, profe. Corto, así ahorramos tiempo y no esperamos que termine. ¿Dale? Ahí ya armo y le mando a Rocío los datos. Dale.